Con relación a dónde me reuní, en la casa de una finca que tiene el señor Mario Estrada. Yo quiero investigación después de que me invitó insistentemente o muchas veces que yo fuera. ¡Qué bonito! ¡Ja! ¡Qué bonito! Tuvimos una excelente conversación. Además, dicen y ahí están las pruebas. ¿Sobre qué platicamos? Ya le dije, lo mismo que platican todos los candidatos presidenciales. ¡Ay, no lo sabían! Perdón, los medios de comunicación no cuentan esas cosas. Mire, presidente, nosotros tenemos las posibilidades de ganar, tenemos estas posibilidades de llegar. Ah, pero no a todos. No a todos. Nos gustaría que todo el proceso de transición fuese en orden, en pro de Guatemala, perfecto. Pero lo sacan en un rinconcito así, abajito en la página, que ni con lentes ni con lupa se lee. Y vuelvo a recibir a cualquier otro candidato si eso fuera necesario. Así es que no hay nada de argucias acá. Disculpen que cometí la indiscreción, pero es la verdad. Morales dijo que no se ha reunido en secreto con los candidatos a la presidencia. Sin embargo, ninguna de las reuniones que refiere haber sostenido han salido a la luz o ha sido revelado por la presidencia o comunicación social. Perdón. Mientras que el ministro de Gobernación indicó desconocer la acusación o investigación de la DEA contra Mario Estrada, así como quienes podrían ser los candidatos a la presidencia que pudieran estar en peligro. ¿Por qué tengo la fe que se va a hacer justicia? Porque yo creo en el pueblo de Guatemala, porque yo soy pueblo de Guatemala. Según cifras de la Policía Nacional Civil, en los primeros 3 meses de 2019 han sido capturados 97 agentes de esa institución por sus propios compañeros, acusados de delitos como narcotráfico, sicariato, extorsión y otros ilícitos. Aunque de acuerdo a instituciones que velan muy de cerca las acciones de ministerios como el de Gobernación y Cortes de Justicia, la corrupción y los hechos delictivos e ilegales no son propios de los mandos bajos de las instituciones, sino de los altos mandos también. Este gobierno no tiene realmente logros en materia de seguridad, está cosechando todavía una tendencia que venía hacia la baja en los índices de criminalidad, y lo que sí podemos atribuirle a este gobierno, sobre todo en el último año, es el desmantelamiento de la fuerza policial. Pero los desaciertos del actual Ministerio de Gobernación no solo se reducen a destituir a quienes no se alinean a las directrices de la cartera del Interior, sino a las directrices de la propia Presidencia de la República, que se postergarán hasta que salga del poder el presidente Jimmy Morales en enero de 2020. El presidente Morales tiene más vínculos con Mario Estrada, ahora detenido por ofrecer cooperación con el cártel de Sinaloa. El mandatario viajó por lo menos en una ocasión en 2018 hacia San Rafael Pie de la Cuesta en San Marcos. Las placas de la aeronave TGMEO, cuyo nombre completo es Tango Golfo Mario Estrada Orellana, pueden observarse en esta fotografía de enero del año pasado, cuando el mandatario y su exministro de Gobernación, Francisco Rivas, se transportaron en la aeronave. Rivas aclaró que a pesar que el Ministerio de Gobernación contrató 2 aeronaves para trasladar al presidente y otros funcionarios, Morales prefirió utilizar el helicóptero de Estrada, sin que el ministro tuviera una idea clara de por qué ignorar las otras 2 aeronaves. En un comunicado publicado por la tarde, el gobierno intentó explicar que el helicóptero había sido uno de los contratados por el Ministerio de Gobernación a la empresa Maya World Tours con dinero de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, el representante legal de esta firma, Ricardo Sagastume, en una comunicación con Prensa Libre y Guatevisión, aclaró que el helicóptero contratado tiene otra placa y no se trataba del que abordó el presidente Morales. A través de la Policía Nacional Civil, a través de Guatecompras, cotizó la contratación de un servicio de transporte aéreo. Y esta empresa ganó o se adjudicó o obtuvo la adjudicación del servicio
pero el helicóptero contratado, tal como lo dijo el exministro Francisco Rivas, no es el helicóptero del señor Mario Estrada, ni el helicóptero que usó el presidente de la República. Por una Guatemala en paz, con información de Andrea Orozco, reportó para Noticiero Guatevisión Álvaro González. Encuentro esta información publicada en la página de Insect Crime y lo primero que me llega a la mente, lean ustedes el título: Estados Unidos, candidato presidencial en Guatemala, solicitó financiación del cártel de Sinaloa. Lo primero que me viene a la mente es pensar cuántas veces no habrá pasado esto, no solo en Guatemala, no solo en México, sino en todos los países de tránsito de la cocaína que viaja de sur a norte y obviamente pasando por nuestro país, pero más allá de esto, por allá por el norte. ¿Cuántas veces, cuántos candidatos no se habrán financiado de manera ilegal con los dividendos del crimen organizado, específicamente del narcotráfico? La historia de este personaje es bastante peculiar porque le ofrecía al cártel de Sinaloa libre tránsito para que ellos hagan lo que se les dé su regalada gana. Las autoridades estadounidenses han señalado a un candidato presidencial guatemalteco de solicitar fondos de campaña al cártel de Sinaloa de México e incluso pedir al grupo que asesinara a sus rivales. Una belleza, ¿no? El caso pone de relieve que la política en Guatemala, pese a los esfuerzos por depurarse, sigue siendo un negocio muy sucio. Acuérdense ustedes, ¿no? Los logros de la gente para poder enjuiciar a presidentes, algo que nosotros no vemos ni siquiera cercano, ¿no? Y ahora menos, no está siquiera en nuestro horizonte de mediano plazo, ¿no? Bueno, ellos lo han logrado, pero aún así todavía está enquistado el crimen organizado dentro de la propia estructura política del Estado de Guatemala, ¿no? De un país, y aquí está, ¿no? Mátame, por favorcito, a todos mis rivales. Órale. Y además deposítame billete. Continúo. Los fiscales dicen que Mario Amílcar Estrada Orellana pedía entre 10 y 12 millones de dólares al cártel de Sinaloa a cambio de ofrecer respaldo patrocinado por el Estado para las actividades de narcotráfico del grupo, según un pliego de cargos federal hecho público el 17 de abril. Estrada, candidato por el partido de centro derecha Unión del Cambio Nacional, y otro hombre, Juan Pablo González Mayorga, fueron detenidos en el aeropuerto de Miami por cargos de tráfico de armas y narcóticos, según las autoridades. Durante los últimos 4 meses, ambos se confabularon para ganar la elección con dinero del narco, que les entregaron 2 presuntos miembros del cártel de Sinaloa, quienes en realidad eran informantes criminales para la DEA. Estrada, esto también habla, es muy interesante porque habla cómo la DEA tiene infiltrada la estructura del cártel de Sinaloa, algo que el gobierno de México jamás ha hecho porque sería como autoinfiltrarse, si me explico. Vamos a investigar al cártel de Sinaloa y van y se paran todos frente al espejo. Es increíble. Bueno, Estrada prometió acceso sin restricciones a los puertos y aeropuertos de Guatemala para transportar drogas y también ofreció designar a miembros de la poderosa organización narcotraficante en puestos claves del gobierno si ganaba la elección, según el pliego de cargos. También se dice que González preguntó si los informantes podían asesinar al menos a 2 rivales políticos usando muchos rifles AK-47 que proveería para perpetrarles las muertes. A cambio de facilitar el movimiento de 6 aviones cargados de cocaína por medio del país en ruta a Estados Unidos, el cártel debía enviar millones de dólares en dineros de la droga por medio de un yate suministrado por Estrada. De esa forma, dijo Estrada a los informantes, podría entregar una cantidad considerable de dinero a cada uno de los 22 distritos de Guatemala, lo que le permitiría asegurar votos suficientes para ganar las próximas elecciones de junio, según la acusación. Estrada no es ajeno a la política, por eso también cuando leí esto me quedé pensando cuántas veces no habrá pasado, porque vean, y seguramente en su pasado político en 2006 también recurrió a lo mismo, no es que se le haya ocurrido ahorita.
Estrada no es ajeno a la política ni a la controversia. Fue congresista durante muchos años antes de crear su partido UCN en 2006. Se lanzó a la presidencia sin éxito en 2007, 2011, 2015 y nuevamente en 2019. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala ya había investigado a Estrada y a su partido en 2015 por presunta financiación electoral ilícita y nexos con el narcotráfico. Por su parte, la embajada estadounidense en Guatemala calificó al UCN de narcopartido en un cable filtrado por Wikileaks en 2011. La hija de Gloria Torres, quien acompañó a Estrada en la campaña de la UCN en 2015, también ha sido señalada de nexos con Valdemar Lorenzana, ex líder de uno de los clanes narcotraficantes más notorios de Guatemala. Otro miembro del partido UCN otros miembros han sido vinculados a narcos condenados como Marjorie Chacón Rosell. De ser sentenciados, Estrada y González afrontarían la pena de prisión perpetua en Estados Unidos. Anden cabrones. El osado intento, bueno, luego viene el análisis que hace esta página, el osado intento de Estrada de pedir dinero del narco para ganar las elecciones presidenciales en Guatemala deja ver hasta qué punto el dinero ilícito ha infiltrado el sistema político del país. Aunque no se contaba entre los favoritos de la contienda electoral, Estrada hizo énfasis en que necesitaba financiación de un cártel de la droga para ser competitivo. Esto dice mucho, dado que no hace mucho tiempo grupos criminales mexicanos como el temido Cártel de los Zetas recurrían a la violencia extrema para ejercer control en los países centroamericanos, incluida Guatemala. Creo que el caso de Estrada confirma la manera como muchos partidos políticos en Guatemala financian sus campañas y demuestra la cooptación continuada del Estado, declaró la periodista guatemalteca Sofía Menchú. Las denuncias de financiamiento ilícito de campañas sin nexos con grupos del crimen organizado han nublado la política guatemalteca desde hace años. La Comisión de Investigación de Guatemala y el Ministerio Público adelantan una investigación sobre el presidente Jimmy Morales por presunta financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2015. Su predecesor, Otto Pérez Molina, renunció antes de que las autoridades lo arrestaran, a él y a la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti. Ambos estaban señalados de dirigir un esquema de fraude aduanero que les reportaba millones de dólares en coimas. También fue acusado de recibir fondos ilícitos para su campaña. Parece que estamos leyendo, ¿no?, un caso mexicano de un narcocandidato. Es como un lugar muy común para México, ¿no? Y obviamente, mientras la coca siga, por desgracia, circulando de sur a norte, pues este tipo de cosas van a ocurrir. Va a haber no es que no se les puede decir candidatos, no sé, va a haber narcos como este que van a seguir intentándolo, ¿no? En Guatemala, en Colombia, en Nicaragua, en El Salvador, en Venezuela, en todos los países en Perú, por donde venga la droga, en Bolivia y allí. Pero bueno, para que vean también hasta dónde extienden los tentáculos los narcos de nuestro país. Como un grupo de conocidos narcotraficantes, algunos del cartel mexicano de los Zetas, se reúnen en un cierto lugar de Guatemala y se divierten con carreras de caballos. Lo hacen bajo vigilancia especial, apuestan grandes sumas de dinero y contratan a jinetes expertos. Carl Penhaul nos cuenta la historia. ¿A qué se dedican, compas? Trabajamos de empresarios, tienen pinta de mañosos. Carreras de caballos a son de narco corridos. Hombres armados con pistolas semiautomáticas. Fuentes políticas pasaron este video a Univisión. Dicen que demuestra capos y sicarios del cartel mexicano de los Zetas junto con traficantes del submundo guatemalteco. Se grabó el 15 de septiembre del año pasado en pleno aeropuerto de Cobán, una de las ciudades más grandes de Guatemala. Fuerzas de seguridad incautaron el video. Parece que los propios narcos lo habían editado. Fuentes judiciales confirman que conocen las identidades de algunos que aparecen allí.
y que están bajo investigación. Las fuentes que proporcionaron el video identifican a este señor como alias W, uno de los máximos jefes Z encargado de transportar cocaína por Centroamérica hasta México. Este, alegan ellos, es el guatemalteco Walter Overdyk, conocido por su alias, el Tigre. Autoridades estadounidenses señalan a Overdyk de ser un jefe narco, aunque nunca ha sido condenado. En esta foto incautada por autoridades, Overdyk posa con sus hijos. Walter Jr. también aparece observando las carreras. A él lo detuvieron en 2008 por narcotráfico y posesión ilegal de fusiles. Según un cable de la embajada estadounidense, fue puesto en libertad cuando su padre amenazó con volar un centro comercial. Esta es la entrada del aeropuerto de Cobán y según habitantes de la zona, aquí se organizaban carreras de caballos por lo menos cada 3 meses. Según un testigo que llegó al lugar en septiembre, las rejas estaban custodiadas por hombres fuertemente armados y estaban registrando los invitados. Funcionarios de Aeronáutica Civil asumieron el control a principios de año. Nuestras fuentes dicen que los narcos apostaban un mínimo de $10,000 por carrera. Este caballo parece ser un favorito de la mafia mexicana. Luce la bandera tricolor con el escudo mexicano. Hacia el final del video, otra sorpresa. Una fuente militar confirmó que la persona que lleva la boina roja de la Fuerza Élite Los Caiviles es coronel Edgar Muralles. El Ministerio de Defensa dice que abrió una investigación en su contra. No explica cómo algunos de los más buscados del país podían reunirse tan públicamente sin temor a la captura. Carl Penhall, Univisión, Cobán, Guatemala. Y le actualizamos información en este momento acerca del peligroso capo del narcotráfico, quien se fuga de la cárcel Mariscal Zavala. Él es identificado como Giancarlo Alexander Sánchez Meneses, alias Jan. Es brazo operador del cartel de Sinaloa y escapa entonces de la prisión este narcotraficante de Mariscal Zavala. Es enlace, como le repito, del cartel de Sinaloa. Giancarlo Sánchez Meneses es solicitado por Estados Unidos desde el 12 de julio del año 2016 y fue capturado el 14 de enero del año 2019 en la colonia Lourdes de la zona 17. Vean ustedes, este es el rostro entonces de Giancarlo Alexander Sánchez Meneses, alias Jan, quien se fugó de Mariscal Zavala. Es identificado como un peligroso capo del narcotráfico y es el enlace. Al parecer su operación se lleva a cabo a través de ser enlace con el cartel de Sinaloa. Déjeme entrar al otro tema, el Estrada. Ese se pone al rojo vivo. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala revocó este miércoles la candidatura de Mario Estrada a la presidencia de la República. El vocero del tribunal dijo a CNN que la medida fue unánime. Esta decisión se da luego de que el pasado jueves las autoridades en Estados Unidos arrestaran a Estrada en Miami y a su socio Juan Pablo González Mayorga. ¿Por qué los arrestaron? Según el encauzamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el arresto se llevó a cabo tras constatar que ambos hombres conspiraban para importar cocaína a Estados Unidos y también por la posesión de ametralladoras. Pero hay más. El documento sostiene que Estrada y González conspiraron para solicitar al cartel de Sinaloa, cartel mexicano del narcotráfico, dinero. ¿Para qué? Para financiar su campaña presidencial. Acuérdese usted, en Guatemala hay al menos 2 casos pendientes de investigación por presunto financiamiento ilícito de campaña. No estoy diciendo que hayan sido financiados por narcotráfico, estoy diciendo que a veces no se sabe de dónde viene el dinero. Transparencia, legislación y cambios para poder dar seguimiento a los recursos que les llegan a los candidatos de quién sabe dónde. Bueno, entonces Estrada le pide dinero al presunto o supuesto cartel de Sinaloa para su campaña presidencial. ¿A cambio de qué? Asistencia para el tráfico de drogas a Estados Unidos, utilizando puertos y aeropuertos guatemaltecos. Ese era
un candidato a la presidencia de Guatemala. Imagínese usted. Estrada y González, dice el documento, también habrían intentado asesinar a rivales políticos en Guatemala, por lo menos 2. Y yo aquí lo dejo porque afortunadamente tengo quien me ayude. Vamos con nuestra Kay Guerrero en Atlanta y su reporte K. Confirmaron el arresto del candidato presidencial guatemalteco Mario Estrada y de su socio Juan Pablo Mayorga. Ambos están señalados por narcotráfico, pero también de conspirar, dicen las autoridades, para asesinar a al menos 2 rivales políticos en Guatemala. Estados Unidos sustenta estas serias acusaciones en una investigación que la DEA lleva a cabo desde diciembre del 2018, donde grabaron conversaciones en audio y video de Estrada y González, sosteniendo encuentros con supuestos miembros del cartel de Sinaloa, que de hecho eran informantes que actuaban bajo la dirección de la DEA. En esas conversaciones, los sujetos dijeron que, de llegar a la presidencia, darían posiciones de poder a miembros del cartel de Sinaloa para que estos, a su vez, tuviesen control para el tráfico de drogas desde Guatemala hacia Estados Unidos. Pero en las conversaciones también quedaron expuestos comentarios específicos donde, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Estrada y González pidieron a estos informantes asesinar a al menos 2 candidatos presidenciales en Guatemala, ofreciendo el nombre de ambas personas y también el armamento para ser utilizado en ese atentado. Estrada y González también ordenaron a los informantes que contrataran sicarios para asesinar a sus rivales políticos para garantizar que Estrada fuera elegido presidente de Guatemala, y en particular Estrada y González identificaron objetivos específicos con nombre y apellido y acordaron proporcionar las armas, como decía, que serían armas tipo AK-47, como dije, para llevar a cabo los asesinatos. Agregan que en una reunión del 7 de febrero del año en curso, que fue grabada en audio y en video, González preguntó en sustancia y en parte si el informante 1 y el informante 2 podrían asesinar también a otros rivales políticos que amenazaban con ganar la elección presidencial en Guatemala. Ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no menciona los nombres de los candidatos que serían supuestos blancos de este plan, pero una fuente gubernamental de alto nivel en Guatemala reveló a CNN que una de estas personas sería Telma Aldana, ex fiscal general de Guatemala y aspirante presidencial. La DEA dijo a CNN que no puede dar detalles sobre esto, ya que el caso lo maneja el Departamento de Justicia, pero el Departamento de Justicia, al ser contactado, declinó hacer algún tipo de comentarios. Sin embargo, Telma Aldana, cuando fue contactada por CNN, dijo haber recibido una llamada de la DEA a principios de marzo de este año, donde se le advertía con información creíble sobre un atentado en su contra, donde se le pedía o se le recomendaba no regresar a Guatemala, porque en ese momento Aldana estaba en El Salvador y continúa allí, pero también se sabe que habría viajado a Guatemala a mediados del mes de marzo para sostener un encuentro con la DEA, donde le proporcionaron más detalles sobre este presunto plan, y nos dice que los nombres de Mario Estrada y Juan Pablo González habrían sido mencionados por la DEA. Por las últimas 24 horas, CNN ha tratado de comunicarse con los abogados de Estrada y González para obtener algún comentario sobre las acusaciones del gobierno estadounidense y las declaraciones de Aldana, pero no hemos podido establecer comunicación. Sin embargo, un comunicado emitido por la familia Estrada el día de hoy dicen que él se declara inocente y aseguran que fue engañado, dice, para ser expuesto a todo este tema legal. Asimismo, cuando ambos sujetos fueron presentados en una corte en Miami, la defensa declinó hacer comentarios a la prensa, y en esta comparecencia la jueza Alicia Otazo Reyes decidió trasladar el caso al Distrito Sur de Nueva York. Es importante destacar que Estrada y González por ahora solo enfrentan cargos de narcotráfico y posesión de armas. Ninguno de los dos está siendo investigado o acusado por intento de asesinato, a pesar de la información publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y por lo que sabemos, en Guatemala tampoco parece haber una pesquisa abierta por intento de asesinato. No obstante, una fuente de la DEA le confirmó a CNN que una vez supieron de estos supuestos planes de asesinatos de los candidatos presidenciales, se le advirtió a las autoridades guatemaltecas, aunque sin confirmar los nombres de las personas que participaron en esas reuniones o de los candidatos que estarían en riesgo. Por último,
Al contactar al Ministerio Público de Guatemala para preguntarles qué sabían sobre estos planes de atentado y sobre la supuesta reunión con la DEA, nos responden textualmente que de conformidad con el artículo 55 de la Ley contra la Narcoactividad y por la naturaleza de los delitos investigados, las actuaciones de la fase de investigación serán reservadas. Por toda esta información se une también un párrafo importante del encauzamiento estadounidense donde se especifica que durante una de las últimas reuniones con Estrada y los informantes, Estrada habría dicho que ya no era necesario que ellos, es decir, los informantes, llevaran a cabo el plan de asesinato porque ya tenían a otra persona para hacerlo. Hay indicios de quién podría ser esta persona, pero por el momento, Fernando, no podemos confirmarlo de manera independiente. Key Guerrero y su informe K. Aquí, de verdad, me lo dice alguien en Twitter. Fernando, esto es una serie de Netflix. Le digo, sí, de verdad que sería una serie de Netflix. Yo nunca me esperé tanta controversia en una elección presidencial de un país. Key, es que podemos contarlos. Cada uno tiene su historia. Bueno, casi todos ellos, ¿no? Y ahí está la muestra, ¿no? Para muestra, basta un botón. Informe K con Key Guerrero. Gracias, Key. Saludos allá. Gracias, buenas noches. Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Era Key Guerrero en Vivos de Atlanta. En Twitter la encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Ahora, ¿quiénes serían esos dos objetivos que pretendían, de acuerdo al documento del Departamento de Justicia, que pretendían asesinar para asegurar el triunfo? Por lo pronto, le digo yo que Sandra Torres, la candidata presidencial de la UNE, del partido UNE, ya salió a reclamar y a decir que qué se está haciendo, ¿no? Le fue a decir a la canciller, oiga, canciller Jovel, ¿qué están haciendo en términos migratorios y en términos internos para protegernos? Es decir, Sandra Torres, de alguna forma o por alguna razón, se atribuye que ella hubiera sido uno de los objetivos. Y por el otro lado, parece que hay una confirmación, yo no soy quien para decírselo, pero hay una confirmación directamente a una de las que pues tenía la mirilla puesta, ¿no? Y es mi protagonista de esta noche, pero que me lo cuente ella. Vamos para allá. Le doy la bienvenida a Telma Aldana, aspirante a la presidencia de Guatemala. Bueno, todavía sí, porque está... podemos decirlo así, nos acompaña desde San Salvador. Telma, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Podemos decirlo así todavía como aspirante? Sí, ¿no? Es aspirante todavía, ¿no? Porque está todavía el término de resolución de la Corte de Constitucionalidad, ¿correcto? Buenas noches, Fernando. Efectivamente, soy aspirante a la presidencia de Guatemala por el partido político Movimiento Semilla, proclamada en Asamblea General, y estamos a la espera de que la Corte de Constitucionalidad resuelva respecto de una apelación de un amparo provisional que esperamos sea a la brevedad. Aquí tengo el comunicado de prensa precisamente de la Corte de Constitucionalidad del día de hoy, 24 de abril de 2019, que muy amablemente, y quiero decirlo, muy amablemente y de la forma en que debe ser, la Corte de Constitucionalidad informa que se dio ingreso a la Corte de Constitucionalidad la apelación de auto de amparo simple de la Corte Suprema de Justicia interpuesta por el partido político Movimiento Semilla, cuyo expediente quedó identificado con el número 2185-2019. El martes 30 de abril, para que lo sepan, en sesión del Pleno, mediante sorteo, se va a integrar el tribunal que conocerá dicha apelación. Ahora, aquí hay una particularidad. Por ser un auto de amparo simple, se debe integrar con 2 magistrados más, es decir, 7 en total, y se va a hacer a través de un sorteo entre los suplentes. Así que la fecha en que se menciona, o la fecha mencionada, el martes 30 de abril, es solo para integrar el tribunal. No se va a conocer ni resolver nada. Y yo le pregunto, se le va acercando cada vez más el tiempo. Si no estoy mal y usted me corrige, me parece que es en junio, el 16 de junio, que se cierran las planillas. Telma Aldana, ¿les da tiempo para esto? El 16 de junio, Fernando, es
ya el día de la votación en Guatemala. Por esa razón, nosotros del movimiento Semilla esperamos que la Corte de Constitucionalidad resuelva a la brevedad, tomando en cuenta que la ley electoral y de partidos políticos establece con mucha claridad que en materia electoral, en el proceso electoral en Guatemala, todos los días y horas son hábiles. Y a pesar de esta disposición, hemos visto cómo se ha dado un retraso en cada uno de los entes que ha conocido de este expediente, excepto por parte del registrador de ciudadanos, el licenciado Leopoldo Guerra, que es el único funcionario que ha resuelto dentro del plazo legalmente establecido. Bien, aclarado esto, si quieren después hablamos un poquito más del tema legal, pero el día de hoy quiero concentrarme en este documento del Departamento de Justicia, en donde se dan todos los pormenores del caso Estrada, en donde nosotros vamos a rescatar del tema de Mario Amílcar Estrada Orellana y de Juan Pablo González Mayorga, la parte en la que se menciona que se habría hecho la petición o solicitud de matar, asesinar a 2 candidatos, ¿no? Las palabras que se utilizaron, supuestamente, de acuerdo a este informe, que es totalmente presentado por la DEA, por agentes encubiertos e informantes pagados, habrían dicho que uno era odiado y el otro estaba muy protegido. Terma Aldana, ¿usted tenía conocimiento de esto? ¿En algún momento supo de esta amenaza? Y si lo supo, quiere decir que era una de las de los objetivos. ¿Usted qué me puede decir de esto? Sí, Fernando, yo le puedo confirmar que en los primeros días del mes de marzo recibí una comunicación por parte de la DEA en la que se me indicaba que una organización criminal estaba preparando un atentado en mi contra y que me daban como recomendación no ingresar a Guatemala. Yo estaba en ese momento fuera del país. A pesar de esa advertencia, yo ingresé a Guatemala el 10 de marzo para cumplir con la asamblea del partido político Movimiento Semilla para estar en la proclamación, y aprovechando ese viaje tuve otra reunión con DEA donde se me dio a conocer un poco más al detalle sobre la posibilidad de este atentado. Se me indicó con absoluta claridad que estaba involucrado el señor Mario Estrada y el señor Juan Pablo González. Salgo nuevamente de Guatemala, obviamente teniendo pleno conocimiento de la posibilidad de ese atentado. Déjeme repasar, exfiscal Aldana, esta es información exclusiva que usted está revelando en este momento, nunca antes lo habíamos escuchado, y me gustaría para nuestra audiencia internacional, para la prensa guatemalteca y los guatemaltecos, que me repitiera esto de nuevo. Usted tiene una comunicación con agentes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, de la DEA, y estos le confirman que hay planes para asesinarla por parte de un grupo criminal, pero además le dan los nombres de Estrada y de González Mayorga. ¿Es así? ¿Se lo dicen puntualmente? Efectivamente, Fernando, en los primeros días del mes de abril me alertan sobre la posibilidad de ese atentado y me sugieren, por razones obvias de seguridad, no ingresar a Guatemala. Cuando se realiza la asamblea, aprovechando ese pequeño espacio en el que estoy en Guatemala, me reúno con personal de DEA y me dan a conocer los nombres de las personas que quieren atentar en mi contra, el señor Mario Estrada y el señor Juan Pablo González. Yo le pido, y vuelvo a salir del país, yo le pido a DEA que esta información se la traslade a la Fiscal General de la República de Guatemala, porque tenía, a mi juicio, obligación de
iniciar una investigación después de tener conocimiento de esta posibilidad de un atentado en mi contra. Y tengo confirmación de DEA de que hace mes y medio aproximadamente sostuvieron esa reunión con la fiscal general de la República. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha comunicado conmigo y únicamente, justamente este día, un fiscal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas del Ministerio Público se comunica con una persona de mi equipo y le dice que él de oficio va a iniciar una investigación, pero que quiere saber quién es el representante del partido político Movimiento Semilla. Eso sucede hasta el día de hoy, prácticamente 45 días después de que se tuvo conocimiento de que se iba a atentar en contra de mi vida. Thelma Aldana nos está confirmando que agentes de la DEA en tierra, en Guatemala, le confirmaron que había intenciones de asesinarla por parte de Mario Amílcar Estrada Orellana y Juan Pablo González Mayorga, en comunicación persona a persona. Esto es lo que nos está diciendo Thelma Aldana. Ahora, aquí hay otro dato sumamente importante que trae a la mesa Thelma Aldana, del que voy a hablar después de la pausa. ¿Qué hizo la fiscal Porras? ¿Desde cuándo y en qué fecha debía haber tenido conocimiento la fiscalía? Consuelo Porras no se comunicó, nos dice Thelma Aldana, con ella en ningún momento hasta el día de hoy. Thelma Aldana tiene medidas cautelares porque no es la primera vez que Thelma Aldana es amenazada de muerte. Lo hablamos ya usted y yo hace meses atrás, antes de que se tuviera esta información. Y precisamente era la época en la que estaba haciendo la transición para salir de la fiscalía. Es decir, esta es una continuación de una amenaza de muerte, en su momento diferente, a una que hoy, a todas luces, de acuerdo a este documento, y a lo que nos dice Thelma Aldana, le confirman agentes de la DEA en tierra, es con fines políticos, con una vinculación, presuntamente, de acuerdo a la información del Departamento de Justicia, con el narcotráfico. Pero ¿y qué pasa entonces con la Fiscalía y el Ministerio Público? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las fechas y de lo que ha dicho Consuelo Porras, porque a mí no me cuadran las fechas y de acuerdo al documento del Departamento de Justicia tampoco cuadran. Pero Thelma Aldana nos dirá qué es lo que ella piensa, cómo lo percibe y cuáles son las fechas, porque recuerde, Thelma Aldana fue fiscal de Guatemala. Continuamos con Thelma Aldana, aspirante a la presidencia de Guatemala, quien nos acompaña desde San Salvador. Hace minutos nos confirmó que agentes de la DEA le dejaron saber en persona que ella era uno de los objetivos para ser asesinada, viniendo la amenaza de Mario Amílcar Estrada Orellana y Juan Pablo González Mayorga. Tengo las declaraciones más recientes, exfiscal Aldana, de Consuelo Porras, del actual fiscal, sobre este tema. Le preguntó la prensa guatemalteca que cuando se comenzó a investigar a Estrada, ella respondió: hace rato que ya se tenía la investigación coordinada con agencias de los Estados Unidos. La orden estaba girada desde el 2017 y se logró la efectivización, o sea, la captura, hace unos cuantos días. Y ahí es donde yo digo, perdón, pero en 2017, ¿qué no era Thelma Aldana la fiscal en Guatemala? Porque Porras asumió el 17 de mayo de 2018. Dígame, ¿hay algo mal aquí en las fechas, exfiscal Aldana? Efectivamente, Fernando, yo entregué el cargo el 17 de mayo del año 2018. Hay evidentemente un error y quiero comentarle que yo le pedí a DEA que hiciera de conocimiento de la fiscal de este atentado que se estaba preparando en mi contra, porque además, en un hecho separado, yo tenía conocimiento de que se estaban manipulando casos para conseguir una orden de captura en mi contra y que me iban a llevar a prisión para asesinarme en prisión. Por eso yo le pedí a la DEA que este hecho lo hiciera de conocimiento de la fiscal general.
y después me encuentro a un juez de la oscuridad, el juez 10º, Víctor Hugo Cruz, que se saca de la manga una orden de captura. Y entonces ya tengo duda, ¿será que este juez también estaba o está en el complot? Y a raíz de eso, hoy presenté una denuncia contra ese juez, que ya sé que con el sistema de impunidad que hay ahora en Guatemala no va a pasar nada, ni siquiera van a vigilar, no se va a investigar, pero yo estoy cumpliendo con mi obligación como ciudadana guatemalteca de dejar esa denuncia como una constancia histórica. Pero en esa época, es decir, en 2017, cuando era usted fiscal, es cuando dice Consuelo Porras que ya hace rato que se tenía la investigación, que la orden estaba girada desde 2017. Si la orden estaba girada desde 2017 y ya se tenía supuestamente la coordinación con las agencias de los Estados Unidos, quiero entender o pienso que se supone que ya se supiera entonces de este atentado. Yo le pregunto, ¿usted supo en algún momento durante su gestión como fiscal de que se estaba fraguando este atentado en contra suya y en contra de algún otro candidato? ¿O existía esta investigación directamente en contra de Amílcar Estrada Orellano, de Mario Amílcar y de Juan Pablo González Mayorga? ¿Usted tenía conocimiento de esto específicamente? Fernando, yo me enteré en los primeros días del mes de marzo de este año por parte de la DEA. Esa es la información que yo tengo y es la única que puedo trasladar. Es decir, que coincide entonces la fecha que usted me está dando con la fecha que se tiene por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Porque también hablan de 2018 con esta investigación. Es decir, aquí la cuenta en fechas que no cuadra es la de la fiscal Consuelo Porras. Del Maldana me habla de mayo de 2018. El Departamento de Justicia expone que la investigación comenzó en diciembre de 2018, pero Consuelo Porras dice que la orden estaba girada desde 2017. Es decir, que las fechas de Departamento de Justicia y Tel Maldana son prácticamente coherentes, pero 2017 no. Ahora, le preguntan también a Consuelo Porras, a la actual fiscal, le dicen que 2 años después que comenzara a ser investigado, Estrada logró su captura. La fiscal general argumentó lo siguiente, dice: hay investigaciones que ya datan de un tiempo atrás y que ahorita se están materializando todas las condiciones que han ido solicitándose ante los órganos jurisdiccionales. Pero dice que por la naturaleza de los delitos, el caso está en reserva con base en el artículo 55 de la Ley contra la Narcoactividad, por lo que no puede revelar avances o líneas de investigación. Dígame usted algo, ¿esto lo interpreta como una legalidad o como una conveniencia? Hay casos que efectivamente, de acuerdo con la ley guatemalteca, deben estar en reserva, pero es evidente que este caso del señor Mario Estrada inicia en noviembre del año 2018, inicia a finales de 2018, y en cuanto al atentado en mi contra, yo reitero, en los primeros días del mes de marzo tuve conocimiento por parte de la DEA de la posibilidad de ese atentado. Y dígame algo, Tel Maldana, ¿usted no ha pedido una explicación a la Fiscalía, a Consuelo Porras? Es decir, ahora que se comunicaron con su equipo por parte del Ministerio Público, ¿usted no, por qué no me avisaron antes? Yo tenía conocimiento, ¿por qué ustedes no investigaron? ¿Por qué no buscó protegerme? Porque la seguridad de los candidatos es precisamente el Estado. De todos los candidatos y aspirantes es del Estado. Es decir, deben de protegerlos el Estado, es una obligación. Pero a esto le sumo yo las medidas cautelares que ya Tel Maldana había pedido. ¿Usted no ha pedido una explicación? ¿Consuelo Porras no se la ha dado? Yo pedí una audiencia con la señora fiscal general Consuelo Porras hace 10 meses y estoy esperando su respuesta, Fernando. Y le pedí la audiencia únicamente para hacer de su conocimiento que yo gozo de medidas de seguridad decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Así es de que aprovecho ese espacio para que ella tenga conocimiento, porque evidentemente nunca me va a dar la audiencia. Le preguntaba yo, usted fue fiscal, usted lo conoce perfectamente bien, conoce los mecanismos, la colaboración con autoridades extranjeras como la Agencia Antidrogas, agentes de la DEA, usted lo conoce, todo esto no es nuevo para usted. Y yo le pregunto, si existe la posibilidad de que la información de que había un atentado fraguado en contra suya para asesinarla por parte de Mario Amílcar Estrada Orellana y Juan Pablo González Mayorga pudo haber sido del desconocimiento de la actual fiscal Consuelo Porras, o si necesariamente tenía que estar enterada, y si esto para usted implica un acto de omisión. Son 3 preguntas en una, pero yo sé que me las puede responder. Claro, Fernando. Efectivamente, la señora fiscal general Consuelo Porras está enterada, porque reitero, yo le solicité a DEA que hiciera de conocimiento de la fiscal general sobre este atentado que se estaba preparando en mi contra, y tengo confirmación de DEA de que se reunió hace 45 días, 40 días aproximadamente con la fiscal general y lo hizo de su conocimiento. La fiscal general está enterada. La fiscal general entonces está enterada. Hay una figura en la que si no se actúa, hay situaciones, usted lo sabe en términos legales, que se persiguen de oficio. En este caso, por el cargo que ocupó usted como fiscal, ahora exfiscal, por el antecedente de una amenaza de muerte en donde pide medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y donde es notorio y público que está en peligro su vida, y no se accionó para darle protección por parte del Ministerio Público, no se accionó para darle protección por parte del gobierno de Evo Morales. Esto, de acuerdo a la legislación guatemalteca, puede ser un delito también, la omisión. Efectivamente, hay la posibilidad de la comisión de un hecho que puede ser constitutivo de delito, pero la ventaja es que con este programa el Ministerio Público de oficio puede iniciar una investigación. Ha dicho que se hará la investigación, ¿no? Se precisó que ya había estado siendo investigado, como le decía yo, ella dice que en 2017, en fin. Yo le quiero preguntar, Telma Aldana, el escenario político guatemalteco en este momento es un desastre. Es un desastre, lo es. No lo digo a título personal, ahí están las evidencias, los hechos, los facts. Las manzanas son manzanas y los plátanos, plátanos, o bananas, como le quiera decirlo. ¿Se puede ir a una elección en estas condiciones, exfiscal? ¿Se merecen los guatemaltecos ir a unas elecciones en estas condiciones? ¿O tendría que haber un llamado de conciencia para dar más tiempo, para posponerlas, para hacer algo al respecto? ¿Qué piensa usted? Fernando, la situación que vive Guatemala en este momento es sumamente difícil, es complicada, pero el sistema se está mostrando tal cual es, corrupto. Tenemos un Estado capturado, tenemos un presidente, Jimmy Morales, que está al mando del pacto de corruptos. Tenemos un candidato como Mario Estrada, que hasta el día de hoy dejó de ser candidato, pero que estaba inscrito, que nadie se opuso, que nadie reparó mínimamente que era una persona con posibles vínculos con el narcotráfico y que quería asesinarme. Y yo, que durante 4 años, junto con la CICIG, luché y puse en riesgo mi vida para rescatar ese Estado capturado, hoy las instituciones se vuelven en mi contra para castigarme y no me quieren inscribir como candidata a la presidencia, teniendo toda la honradez. Yo soy de la inmensa mayoría de guatemaltecos que somos decentes, que tenemos derecho a participar. Ese es el Estado colapsado del que yo he hablado siempre. Ese es el Estado criminal, ese es el Estado que
está cooptado por la criminalidad en Guatemala. Esa es la vieja política que hay que desterrar de una vez por todas de nuestro país. Por eso yo le pido a la Corte de Constitucionalidad que me deje participar y que el pueblo guatemalteco decida si quiere seguir con el pacto de corruptos o quiere un partido político como el Movimiento Semilla y como Tel Maldana a la presidencia, para que de una vez y para siempre saquemos a los corruptos del país. Tenemos que tener elecciones aún en estas condiciones. De lo contrario, tendríamos que seguir soportando a Jimmy Morales y estamos cansados de un presidente inepto como Jimmy Morales. Estoy de vuelta con Tel Maldana. Consuelo Porras, fiscal general, dice sobre el caso Estrada: hace rato que ya se tenía la investigación coordinada con agencias de los Estados Unidos, la orden estaba girada desde el 2017 y se logró la efectivización, o sea, la captura, hace unos cuantos días. Es decir, presumo, ya sabía sobre Mario Amílcar Estrada Orellana. ¿Tenía la obligación la fiscal de no permitir que se inscribiera como candidato a la presidencia? Es irrelevante, Fernando, porque el Estado guatemalteco está capturado y no funciona. La muestra la encontramos en la reunión del presidente Jimmy Morales el 2 de abril con Mario Estrada. Quisiéramos saber de qué hablaron. Y yo incluso podría presumir que él fue a avalar todos los actos de Mario Estrada, incluyendo su complicidad para atentar en mi contra. Esa es la interrogante que tenemos. Es irrelevante si la fiscal podía informar o no al Tribunal Supremo Electoral. No funciona. Me tengo que despedir. Tel Maldana, aspirante a la presidencia de Guatemala por el Partido Semilla, que nos acompañó desde San Salvador. Gracias por la deferencia y por esta entrevista exclusiva. Le aviso a usted y a nuestra audiencia, estamos trabajando precisamente en el tema del helicóptero, en el tema de Estrada y en el tema de Jimmy Morales. Pronto tendremos algo para ustedes. Gracias, muy amable, Tel Maldana.